imaginas cómo los ataques a las refinerías rusas pueden estar debilitando el ejército de Putin? En este video, descubrirás cómo Ucrania ha transformado su estrategia de guerra, golpeando donde más duele. Quédate hasta el final para conocer la magnitud del impacto. Ucrania ha dado un giro en su estrategia militar y en lugar de centrarse únicamente en destruir el armamento enemigo, ha comenzado a golpear la infraestructura que sostiene la maquinaria de guerra rusa. La idea es simple pero efectiva. Si Rusia no puede transportar su armamento ni financiar su ejército, su capacidad de combate se debilita drásticamente. Y en este juego de desgaste, el petróleo es la clave. Durante la noche del 28 al 29 de enero, Ucrania llevó a cabo una de sus operaciones más audaces hasta la fecha. Un enjambre de drones atacó varias zonas estratégicas en Rusia, con un impacto devastador en la refinería de Kstovo, ubicada en Nizhny Novgorod, a más de 500 millas del frente de batalla. Este ataque no solo fue un golpe simbólico, sino que también dejó consecuencias tangibles en la economía rusa. La refinería de Kstovo, operada por Lukoil, es una de las instalaciones más importantes del sector energético en Rusia. En el año 2024, su capacidad para procesar 17 millones de toneladas de petróleo representaba una porción significativa de la producción nacional de productos refinados. Sin embargo, tras el ataque, Rusia sufrió una pérdida considerable, perdiendo cerca del 5% de su capacidad total de refinación, lo que afecta gravemente la estabilidad energética del país. Pero aquí viene lo interesante. Las autoridades rusas intentaron minimizar el daño y controlar la narrativa. Mientras los medios oficiales apenas mencionaban un incendio sin víctimas, fuentes independientes revelaban una realidad muy distinta. Daños severos en la infraestructura de la refinería y una posible afectación en la producción. Esta disparidad en la información expone el verdadero impacto del ataque y muestra la desesperación del Kremlin por ocultar la vulnerabilidad de su sistema. La estrategia de Ucrania no solo se basa en el daño material, sino en la guerra psicológica. Golpear una refinería tan alejada del frente es una muestra clara de que los drones ucranianos pueden llegar a cualquier punto dentro de Rusia. Esto obliga a Moscú a destinar más recursos para proteger instalaciones críticas, desviando esfuerzos de su ofensiva en el frente de batalla. Además, la reducción en la capacidad de refinación afecta directamente la economía rusa. Cada unidad de refinería destruida supone pérdidas millonarias y sin una fuente estable de combustibles, el esfuerzo bélico de Putin se vuelve más costoso y complicado de sostener. Este no fue el primer ataque a la refinería de Kstovo. En marzo de 2024, Ucrania ya había lanzado una ofensiva contra esta instalación. La diferencia es que ahora el impacto ha sido mucho mayor, demostrando que cada golpe es más letal que el anterior. Desde el inicio de 2024, Ucrania ha intensificado sus ataques contra la infraestructura energética rusa, enfocándose en refinerías y depósitos de combustible. Este cambio táctico ha demostrado ser altamente efectivo, ya que no solo limita el abastecimiento de las tropas rusas en el frente, sino que a su vez afecta directamente a la economía del país. Hasta la fecha, estos ataques han dañado aproximadamente el 17% de la capacidad total de refinación de Rusia. Lo más interesante es que cada una de estas ofensivas tiene un impacto financiero enorme. Se estima que la destrucción de una sola unidad de refinación puede costarle al Kremlin hasta $220 millones. Esto significa que, aparte de enfrentar las dificultades en el campo de batalla, Rusia también debe lidiar con un golpe financiero masivo que complica su capacidad de mantener la guerra a largo plazo. Ucrania no ha actuado de manera improvisada. La estrategia ha sido bien planificada y ejecutada con precisión quirúrgica. Desde principios de 2024, los ataques a las refinerías rusas se han vuelto cada vez más frecuentes, con un claro objetivo: paralizar el suministro de combustible del enemigo. Estos ataques no solo generan daños materiales, sino que igualmente ponen en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura rusa. El hecho de que drones ucranianos puedan penetrar tan profundamente en territorio enemigo deja en claro que las defensas rusas no son tan impenetrables como se pensaba. Esto ha provocado una respuesta desesperada por parte del Kremlin, que ahora se ve obligado a reforzar la seguridad en múltiples puntos estratégicos, desviando recursos de otras áreas clave de la guerra. Cada vez que una refinería es alcanzada, el impacto económico que sufre Rusia es devastador. El petróleo no solo es una fuente crucial de combustible para las fuerzas militares, sino que constituye una de las principales fuentes de ingresos del país.
Con las refinerías fuera de operación, Rusia pierde su capacidad de exportación, lo que implica una pérdida directa de miles de millones de dólares. Este golpe económico afecta gravemente la capacidad de financiamiento de la guerra, debilitando aún más la economía y la estabilidad del Kremlin. Para Ucrania, esto representa una ventaja estratégica, ya que debilita la financiación del esfuerzo bélico ruso, sin necesidad de enfrentarse directamente en el campo de batalla. Con cada ataque exitoso, el Kremlin enfrenta más dificultades para sostener su maquinaria de guerra, lo que pone a Putin en una posición cada vez más complicada. La estrategia ucraniana de atacar la infraestructura energética rusa no es un simple acto de represalia, sino un movimiento táctico que busca debilitar progresivamente la capacidad de resistencia del Kremlin. Más allá de los daños físicos y económicos, estos ataques generan un impacto psicológico en el liderazgo ruso y en la población, que comienza a cuestionar la seguridad de su propio territorio. Uno de los mayores logros de esta estrategia es la demostración de que Ucrania tiene la capacidad de lanzar ofensivas efectivas en el corazón del enemigo. Hasta hace poco, Rusia confiaba en que su territorio estaba fuera del alcance de los ataques directos, pero los drones ucranianos han desmentido esta creencia. El hecho de que infraestructuras clave, ubicadas a cientos de millas del frente de batalla, sean alcanzadas con precisión, obliga a Rusia a desviar recursos y reforzar sus defensas en múltiples puntos. Esto significa que, en lugar de concentrarse exclusivamente en la ofensiva contra Ucrania, Moscú ahora debe preocuparse por proteger su propio suelo. Cada refinería dañada representa una doble pérdida para el Kremlin. Por un lado, se reduce su capacidad de abastecer a sus tropas, y por otro, se afecta gravemente su economía. Rusia depende en gran medida de sus exportaciones de petróleo para financiar su guerra, y la destrucción de infraestructura clave limita seriamente sus ingresos. Asimismo, la constante necesidad de reparar y reforzar sus instalaciones energéticas implica un gasto adicional que no estaba contemplado en su planificación inicial. Con sanciones internacionales ya afectando su economía, estos ataques generan una presión aún mayor sobre las finanzas rusas, lo que podría traducirse en una disminución de su capacidad operativa en el conflicto. La efectividad de esta estrategia sugiere que Ucrania continuará ejecutando ataques contra objetivos clave en territorio ruso. A medida que el país desarrolle drones más avanzados y refine sus capacidades de inteligencia y reconocimiento, es probable que estos ataques se vuelvan aún más precisos y devastadores. Esta capacidad incrementada permitirá a Ucrania golpear infraestructuras estratégicas de Rusia con mayor eficacia, lo que afectará aún más la capacidad de respuesta del Kremlin en el conflicto. La gran incógnita es cómo responderá Rusia a esta nueva realidad. Con cada golpe a su infraestructura, el Kremlin se ve obligado a tomar decisiones difíciles: destinar más recursos a la defensa interna o seguir concentrado en su ofensiva en Ucrania. Cualquiera que sea su elección, la guerra ha entrado en una fase en la que el campo de batalla ya no se limita a la línea del frente, sino que se extiende profundamente en el territorio ruso. Cada ataque a la infraestructura rusa es un golpe directo a la guerra de Putin. Si este video te sorprendió, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario. En el próximo video, te revelamos más secretos de esta guerra moderna.